para mí, para todo el equipo que conformamos el Observatorio de Conflictividad, fue un desafío armar este paquete que está en sus inicios y tiene unas funciones muy básicas que están en desarrollo, ¿no? Tanto en las propias funciones ya disponibles en CAN, como en relación a las que tenemos pensado desarrollar de acá a un par de años. Pero mi intención era, antes de entrar al paquete en sí y ver las funciones que tiene disponibles y cómo se aplican a corpus textuales, mi idea era hacer una pequeña contextualización de lo que son las herramientas computacionales para el análisis de la conflictividad, y un poquito también más amplio, o sea, qué son las herramientas computacionales para las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? ¿En qué nos pueden ser útiles? Yo doy por sentado que algunas cuestiones, teniendo en cuenta que revisé todas las charlas que ya se habían desarrollado, las clases abiertas, que algunos y algunas deben ya ser habitués, tienen alguna idea de Python, de R, de cómo, digamos, lo que serían las humanidades digitales, de las ciencias sociales computacionales. Pero si por algún motivo algo no se entiende, me pueden interrumpir. El objetivo de esta presentación es introducirnos en el análisis computacional con R y RStudio para analizar la conflictividad social en base a corpus de textos, particularmente corpus vinculados a lo que es la prensa digital y lo que en los últimos años se desarrolló plenamente, ¿no? Que es la sobreabundancia de portales de noticias e informativos que tienen solo existencia digital, y aquellas que venían con una historia previa de versión en papel pasaron necesariamente, y por el contexto, a tener también su versión digital. Entonces, digamos, el objetivo de esta presentación es ver cómo, a partir de la experiencia en el observatorio, fuimos desarrollando algunas funciones en base a R que decidimos empaquetarlas, ¿no? Decidimos ponerlas a disposición en un paquete de funciones de R. Pero, digamos, esas funciones están pensadas o fueron originadas a partir de pensar el análisis de la conflictividad social en relación a corpus textuales originados en prensa digital. Básicamente, el juego que se hace, lo que se conoce como datificación, lo que intentamos hacer con este enfoque o con cualquier otro, ahora vamos a ver qué distintos enfoques existen para hacer un proceso de datificación de datos que previamente es información no estructurada o semiestructurada, y pasa a ser información estructurada y datificada, ¿no? Construida como dato. Entonces, el juego que estamos haciendo ahí, el proceso que estamos llevando adelante en esa datificación, es el pasaje de palabras a números y su vuelta, ¿no? O sea, cómo volvemos de los números, de esas matrices que construimos, de esos marcos de datos que construimos, cómo volvemos a mostrar esas palabras, o esas palabras que pueden ser una frecuencia simple de menciones de palabras, o también buscando algún sentido sintáctico o semántico. Entonces, la base de todo este proceso tiene que ver con esa datificación que intenta transformar un corpus textual en números, y después de trabajar con esos números, que esos números muestren el contenido de esos textos o de ese corpus en relación a los objetivos y las necesidades de nuestra investigación. La pregunta es cómo llegamos al enfoque computacional en el marco del observatorio, cuando básicamente nuestro trabajo desde el 2012, que es cuando iniciamos el observatorio, consistía en un relevamiento visual tradicional de prensa en papel,
codificación del contenido, identificación de las notas vinculadas a algún conflicto, codificación del contenido de esas notas, y el volcado del contenido de esas notas codificado a una matriz de datos en Excel, en Access, en MySQL, ¿no? Independientemente del soporte, es como un trabajo tradicional de codificación y carga de datos a algún tipo de grilla que nos permita después hacer un análisis al menos estadístico descriptivo de esos datos. Entonces, ¿cómo llegamos de esa instancia a el enfoque computacional? Y si bien hubo muchos pasos, me interesaría, digamos, identificar tres, ¿no? Uno es el inicial, el que acabo de contar, que tiene que ver con la identificación de una vacancia vinculada a que no había datos sobre conflictividad en la ciudad donde resido, que es la ciudad de Mar del Plata, que está al sur de la provincia de Buenos Aires y al sur de la capital de la Argentina, ¿no? Esa ciudad, que es una de las ciudades más grandes de Argentina, no contaba con un monitoreo cotidiano de la conflictividad. A diferencia de lo que pasaba con bases de datos y observatorios de pretendido alcance nacional, ¿no? Como puede ser el Ministerio de Trabajo y su base de datos, o algunas otras instituciones y organizaciones que también hacían un relevamiento a partir de prensa nacional, cubriendo todas las notas que aparecían o se publicaban en esa prensa nacional, pero que en relación a lo que se publica en la prensa local era muy menor, ¿no? Y en algunos casos inexistente. Entonces era cubrir esa vacancia a partir de un enfoque tradicional de análisis, digamos, de la tradición de análisis de eventos de protesta. En el medio, el punto intermedio fue digamos, el tratamiento. Nosotros y nosotras trabajamos con SPSS, con Excel, con Access, a empezar a trabajar esos datos construidos manualmente con un software libre como R, ¿no? A partir de ese lenguaje de código abierto. Esa transición a pasar de Excel a R implicó todo un aprendizaje de cómo poder desarrollar los análisis y la visualización a la cual estábamos acostumbrados y acostumbradas en un nuevo entorno, que implicaba horas y horas de poder identificar cómo teníamos que realizar ese cambio en el título del eje, en las etiquetas, ¿no? Era un enfrentamiento constante a la frustración de no poder lograr lo que sí lográbamos con Excel o con algún otro software al cual estábamos acostumbrados a trabajar. Entonces, digamos, la definición de ir por esa vía, por un software y un lenguaje de código abierto, no privativo, nos impulsó a adentrarnos a lo que hace al lenguaje propiamente dicho y a la comunidad, que es una de las fortalezas de este lenguaje, al igual que en Python, ¿no? Que es cualquier problema con el que nos enfrentamos, tiene una respuesta, y más de una respuesta, en esas comunidades. Esa es la segunda estación. Y la tercera estación fue digamos, descubrir que podíamos hacer un relevamiento. Hasta ese momento nosotros y nosotras íbamos físicamente hasta el archivo del periódico, sacábamos fotos de los periódicos y después en nuestras computadoras personales digamos, revisábamos, leíamos esas fotos y hacíamos el trabajo de codificación y volcado de datos. A partir de la identificación de la posibilidad de hacer web scraping, o sea, un raspado masivo de información de estos portales, se dio este pasaje a la tercera estación, ¿no? A ver cómo, no solamente procesar los datos que habíamos cargado manualmente, sino cómo empezar a poder hacer un relevamiento computacional de esa información y seguido a ese relevamiento computacional a partir de web scraping, cómo poder empezar a codificar
lo relevado con web scraping a partir de un enfoque en particular, que es el enfoque de diccionarios, ¿no? Y eso nos llevó a empezar a adentrarnos al mundo de el análisis computacional de cuerpos textuales, en particular enfocado a la conflictividad. Bien, ¿cuál es el contexto? Porque hasta acá sería un itinerario vinculado a un grupo de investigación, a un grupo de personas que están enmarcadas en un observatorio y que ven una beta vinculada a poder automatizar ciertos procesos que antes tenían un costo de tiempo muy, muy alto, ¿no? Y de esfuerzo muy alto. Pero ¿cuál es ese contexto? Y que la pandemia vino a acelerar o a marcarlo con más intensidad. Es digamos, la ocurrencia de lo que se conoce como giro digital, ¿no? O sea, ya estamos dentro de ese giro digital, no es que es un proceso que está en curso, sino que ya se dio ese giro digital, en todo caso, lo que hay es procesos de profundización, pero desde el 2000, 2001 en adelante, ese giro digital invade toda nuestra cotidianidad. Y eso llevó a diálogos previamente no habituales, no inexistentes, porque ya existían esos diálogos, pero sí no tan habituales, entre ciencias computacionales y ciencias sociales y humanas. Y a partir de la proliferación de datos masivos, de lo que se conoce como Big Data, y lo que implica, o la idea o el sentido común en torno a los datos masivos, que es que no hay otra forma de tratarlo que no sea a través de un enfoque computacional, bueno, eso nos interpeló a poder llevar adelante esa exploración, ¿no? Y a su vez hay otros procesos no tan significativos en términos de impacto sobre los datos, pero que sí impactan sobre nuestros escritorios de trabajo, ¿no? Impactan sobre nuestra cotidianidad en el oficio, seamos historiadores, historiadoras, politólogas, antropólogos, filósofas, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de nuestra disciplina, ya estamos muy habituados y habituadas a trabajar y comunicarnos de forma digital o virtual. Esta misma conversación es una muestra de eso. La comunicación vía mails es otra muestra. El uso de procesadores de texto constantes y el abandono del cuaderno y la toma de notas física en un cuaderno con una lapicera es otro dato. La digitalización y los datos abiertos y digitalización de datos históricos, digamos, disponibles en la web es otra muestra de este proceso, ¿no? Que afecta, queramos o no, a nuestra cotidianidad como cientistas y humanistas. Y, digo, el contexto pandémico implicó a quienes hasta ese momento no se sentían interpelados por este giro que estaban viviendo, a plantearse cómo hacer archivo, cómo buscar información de forma remota, porque los archivos estaban cerrados, porque ciertas dependencias estatales estaban cerradas, no atendían al público, cómo hacer etnografía de forma virtual. No es que no existían previamente, había sondeos previos de etnografía virtual, pero en ese contexto se pasaron a primer plano, ¿no? Cómo hacer encuestas online, cómo llevar adelante entrevistas por Telegram o WhatsApp, cómo poder acceder a un conjunto casi infinito de periódicos e intentar leerlos sin tener que hacer una lectura cercana, ¿no? Y a su vez, una última pregunta que va a ser transversal a todo este proceso es
si el enfoque computacional solo es útil para grandes masas de datos, ¿no? Porque aparentemente la preeminencia de esta datificación de la sociedad implica esa asociación casi intrínseca, ¿no? Entre enfoque computacional y Big Data. Sin embargo, hay una pregunta que me parece relevante, que es si esos enfoques pueden ser reutilizables con pequeños sets de datos, ¿no? Y ahí entra toda una cuestión vinculada a que el enfoque computacional no solamente permite hacer lecturas distantes, sino que permite un montón de otras aristas, como por ejemplo, algo que es muy, muy potente, la visualización y el desarrollo de apps interactivas para poder comunicar los resultados de investigación científica. Y a su vez, ciertos enfoques computacionales para el análisis de contenido que no son solamente útiles para grandes masas de datos. Acá encontramos en torno al 2000 este quiebre, ¿no? El hecho del formato digital no solamente como un crecimiento exponencial, sino también un dato muy relevante es que el formato analógico empieza a decrecer. No solamente que la brecha entre uno y otro es gigante, sino que uno tiene una tendencia creciente marcada y el formato analógico tiene una tendencia decreciente también muy marcada, ¿no? Y hay como un cuello ahí que indica esa bifurcación. Después, en torno a esa pregunta, si pequeños o grandes datos o masa de datos, acá también, como digamos, hasta hace muy poco tiempo, muchos o pocos datos, lo que antes se entendía como muchos o pocos o pequeños set de datos o grandes set de datos, hoy estarían englobados digamos, en este nuevo contexto de datificación, englobados en lo que se conoce como pequeños set de datos, ¿no? O sea, pueden ser pequeños o grandes, pero van a estar dentro de la etiqueta de Small Data, ¿no? Y Big Data aparece como una nueva referencia a partir de ese quiebre que se da en los 2000, en torno al año 2000. Y ahí después hay toda una discusión en torno a qué características presentan unos y otros, obviamente porque esa diferenciación es arbitraria en un punto, ¿no? A partir de qué momento y en qué contexto algo deja de ser Big Data para ser Small Data o dónde ponemos la línea de corte en términos sincrónicos y diacrónicos, ¿no? En ese sentido es como cuando tenemos que definir por ingresos o por propiedad quién es un gran terrateniente y quién es un pequeño terrateniente. Siempre hay una línea en la que la diferencia es muy insignificante y se abre toda una zona gris en torno a esa diferenciación. Obviamente hay que entenderlos no como una frontera infranqueable, sino como dos polos de un mismo proceso, ¿no? Pero hay un salto cualitativo a partir de digamos, de esa creciente datificación de la sociedad. Bien, si bien hay cierto consenso en torno a Big Data, a humanidades digitales, a ciencias sociales computacionales, y estas ideas como historia digital, lectura distante, métodos cualitativos digitales, son etiquetas cada vez más conocidas, siguen siendo marginales si uno o una lo analiza en torno al contenido el currículum educativo tanto en grado como en posgrado, ¿no? Entonces, si bien está presente, se está conformando como campo, es un campo emergente e inestable. Y tanto para las ciencias sociales computacionales como para las humanidades digitales. Llegaron para quedarse, pero no se sabe bien, no habría una forma de definirlas consensualmente. En un trabajo reciente, alguien que trabaja en torno a las humanidades digitales hizo una encuesta
digamos, un recorrido sobre material vinculado a las humanidades digitales y encontró más de 800 definiciones. Entonces, no hay una forma de definir qué son las humanidades digitales y qué son las ciencias sociales computacionales, porque sigue siendo inestable como campo de investigación, ¿no? Es más, por ahora es más un maridaje, una intersección entre los problemas propios de nuestras investigaciones y las ciencias computacionales que un campo con identidad claramente delimitada. Pero están y no parece que sea reversible. Ahora, entre esa dimensión más genérica y abstracta, que son las ciencias computacionales, y su vínculo con las ciencias sociales computacionales o las humanidades digitales, en términos más concretos, bueno, ¿qué implicaría esto? Bueno, lo que implicaría es esto que decía al principio, vincularse con un lenguaje o varios, en este caso con R, pero también podría ser Python, PHP, SQL, y así Julia y otros C, y otros lenguajes que son todos útiles para cualquier enfoque de ciencias sociales computacionales o humanidades digitales. También está la posibilidad de trabajar con aplicaciones ya más preformateadas y más amigables. Sin embargo, no es recomendable si queremos transitar ese camino, porque son menos flexibles, en el sentido de que ya tienen ciertas funciones empaquetadas y no modificables por el usuario o la usuaria. Entonces, los lenguajes de código abierto permiten que una función desarrollada por alguien sea modificada o ajustada por otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay un solo lenguaje de programación que nos permita desarrollar un enfoque computacional para nuestros problemas de investigación en ciencias sociales humanas, sino que tenemos que hacer una panorámica sobre lo que está desarrollado, cuál es el perfil de nuestra investigación y en función de estas comunidades, tanto en Python como en R, puede que para algún perfil particular de investigación sea más útil Python que R y viceversa, ¿no? Que para otro perfil de investigación sea más útil R que Python. Esto no quiere decir que no se puedan hacer con uno y con el otro. Todo, hay un mail muy sintomático sobre quienes enseñan R, lo mismo para Python, es sobre los help, ¿no? Sobre las ayudas. Y en esas ayudas, que son cadenas de mails, aparece alguien preguntando si se puede hacer algo, tal cosa, en R. Y quien le responde, que es alguien de la comunidad, antes de darle la respuesta, le aclara que no se pregunta si, o sea, no se pregunta si se puede, sino que se pregunta cómo, o sea, cómo se hace. Entonces, esa idea de que todo se puede hacer, que es relativa y aparte tienen distintos grados de dificultad, está presente tanto para Python como para R, como para cualquier otro lenguaje de programación. Pero sí es verdad que las comunidades le dan su impronta. Entonces, en ese sentido, está bien hacer un sondeo y una exploración sobre estos lenguajes, y la de máxima es intentar trabajar con ambos, ¿no? Con Python y con R. Bien, cómo llamar dentro de todo este universo de humanidades digitales y ciencias sociales computacionales ese subcampo o este campo vinculado al análisis de texto. Acá una opción es Kata, que es el campo de análisis de texto asistido por computadora, que anuda tanto lo que se conoce como minería de texto como procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que tampoco está tan claro cuál es la frontera, tampoco hay un acuerdo, un consenso en la diferenciación. Para algunos, el procesamiento del lenguaje natural es un subcampo dentro de la minería de texto, y para otros son dos cosas diferenciables y excluyentes. Entonces, no hay tanta, digamos, es fácil y común usarlas, pero no es tan fácil definirlas y diferenciarlas. Sin embargo, está claro para qué sirven. Y en este sentido,
Esta definición de análisis de texto asistido por computadora sale de esa discusión, sale de la discusión si es minería de texto o es análisis, digamos, procesamiento del lenguaje natural, y habla de 3 enfoques para el análisis de texto asistido por computadora, independientemente de la finalidad, sea para análisis de conflictividad, o sea para humor social, sentimientos o cualquier otra aplicación. Esas 3, que podríamos dividir en 4 también, son técnicas que se basan en diccionarios, que es la que nosotros y nosotras dentro del observatorio más desarrollamos, basan en diccionario y conteo simple de palabras y menciones. La segunda es aprendizaje automático supervisado, que ya implica toda una complejidad mucho mayor y un menor control por parte del usuario y la usuaria. Y el aprendizaje automático no supervisado. Y como un cuarto, está dentro del tercero, pero podríamos diferenciarlo, el aprendizaje automático semi-supervisado. Estos 3 grandes bloques son los distintos enfoques que le podemos dar a nuestro análisis computacional de corpus textuales. Sin embargo, en la mayoría de los textos, yo acá cito uno, pero hay varios, cito este que está vinculado al análisis de conflictos, que ahí sí no hay tanto. La recomendación, al igual que cuando hablábamos de R y Python, es usar los 3. ¿No? Que no quedarse con un solo enfoque, porque usando los 3 podemos tener una mejor triangulación de esos enfoques para validar los resultados que tenemos. ¿Qué implicaría en términos de metodologías a grandes rasgos? Según estos autores, uno de los polos es el diccionario y otro de los polos es el enfoque no supervisado. Y en el medio estaría el supervisado y semi-supervisado. Entonces, para estos autores, el primer polo estaría dentro del marco de las metodologías deductivas, ¿no? Y el no supervisado sería inductivo, lo que implicaría que el primero está mucho más informado por la teoría a priori, y el segundo estaría menos informado por la teoría a priori, pero implicaría un proceso de interpretación a posteriori, con el output, mucho más intensivo. Ahora sí, nos vamos a adentrar un poco más a lo específico del análisis de la conflictividad. Entonces, un primer punto es, bueno, para nosotros en el observatorio es desde el momento en que nos vinculamos a la posibilidad de acceder digitalmente a la información, se nos presentó la posibilidad de hacer un tipo de relevamiento menos tradicional, ¿no? Al ir al archivo del periódico o al archivo municipal y sacar las fotos o hacer el relevamiento in situ, sino que podíamos usar el enfoque de scrapeo, ¿no? de raspado web. A su vez, había a partir de que el giro digital se impuso, la proliferación de portales de noticias fue mucho más amplio que, en los momentos previos. ¿A qué me refiero con esto? En la ciudad, en nuestro caso, en la ciudad de Mar del Plata, había 2 grandes periódicos, El Atlántico y La Capital, y a partir de los años 2000 empiezan a proliferar, algunos con mayor estabilidad, otros más inestables, portales de noticias, que en nuestra forma tradicional de relevamiento no los podemos tener en cuenta y que con la nueva forma de relevamiento sí podían ser tenidos en cuenta. ¿Por qué llevar adelante un análisis computacional del conflicto? Bueno, por varias razones. Una es que el conflicto, desde nuestra perspectiva, es un fenómeno social fundamental. Y por ende tendría que estar como un punto de la agenda de la investigación en ciencias sociales y humanas en el marco de lo que se conoce como giro digital y con esta datificación y
preeminencia de grandes cantidades de datos y en particular de corpus textuales. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos serviría relevar una gran masa de noticias inabordables a priori de forma tradicional y a ojo, o con lectura cercana? ¿Para qué nos sirve este enfoque computacional? Bueno, primero para hacer ese relevamiento, para poder tener los datos. Después, aparte de tener esos datos procesados en el sentido de haber sido relevados en un formato no estructurado o semiestructurado, como aparecen en las páginas HTML, a un formato de tabla de datos o de data frame, nos permite a su vez la datificación, ¿no? El empezar a poder medir eventos de conflictividad a partir del contenido de esos textos, ¿no? De esas notas. Y la posibilidad digamos, de poder cruzar, esto que decía al principio, ¿no? De poder cruzar, recientemente, de poder cruzar los tres enfoques. ¿Por qué? Porque si a mí se me presenta un problema que no lo puedo resolver con el enfoque de diccionario, que como dije recién, es el enfoque que más desarrollamos en el marco del observatorio, tengo otros dos enfoques que me pueden permitir resolver ese problema que con los diccionarios no puedo resolver. Entonces, en concreto, el para qué del enfoque computacional para el análisis de la conflictividad es porque me permite trabajar con grandes masas de datos. No, ¿en qué sentido? En dos. Primero para recolectarlos, segundo para analizarlos. Y que a su vez me permite resolver problemas clásicos y nuevos del análisis de la conflictividad, digo, clásicos vinculados al análisis de eventos de protesta y nuevos vinculados acá no lo trato, pero podríamos trabajar claramente y entrecruzar corpus textuales tradicionales como los medios de noticias con los comentarios de lectores y lectoras de esos medios de noticias o con las redes sociales como Facebook y Twitter, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, el problema de legitimidad de un formato de acción o de una protesta en particular, de un conflicto en particular, a partir del humor social que expresan esos comentarios de lectores y lectoras o que se expresan en Twitter o en las redes sociales o en Facebook. Por todo eso, el enfoque computacional puede ser significar un salto cualitativo en el análisis de la conflictividad social. Y el cómo es esta idea de adaptar al análisis de eventos de protesta estos tres enfoques o cuatro enfoques de clasificación. Diccionarios, clasificación supervisada, semisupervisada y no supervisada. Bien, hasta acá la presentación más contextual, ¿no? Ahora, en concreto, ¿qué resuelve? O más que qué resuelve, ¿qué nos resolvió a nosotros en el Observatorio de Mar del Plata este enfoque? Bueno, la idea es poder mostrar algo de los resultados. Acá una publicación online hecha a partir del enfoque de diccionario para analizar la conflictividad social y, digamos, en el marco de la pandemia, del primer año de pandemia, y compararlo con el 2019. Todos estos análisis que fueron testeados con un relevamiento manual y con digamos, la lectura a ojo tradicional de algunos picos, para ver si efectivamente está marcando la tendencia o no. Bueno, todo esto lo permitió todo esto está hecho solamente con el enfoque de diccionario, ¿no? Que es poder identificar quiebres y alzas y bajas en la conflictividad en el marco de la pandemia. Después, a partir de especificaciones en el diccionario, se puede identificar algunas formas de conflictividad como la huelga y cómo efectivamente la huelga
se vio plenamente impactada por las primeras medidas gubernamentales de aislamiento y distanciamiento social. Después, con un enfoque vinculado a árboles de palabras, ver cómo desde el paro, que sería la acción vinculada a la huelga, cómo se ven los actores. Ya no solamente entiendo que hay paros, sino que hay paros de colectivos, donde los actores son los choferes. Hay paro de mujeres, porque el 8M significó el paro de mujeres, y acá, digamos, a partir de un trabajo con diccionarios, con diccionarios y con las palabras que están primero y que están después, puedo empezar a reconstruir, sin leer, todo esto es sin leer, qué acciones, quiénes y por qué llevaron adelante, y cuándo, obviamente, llevaron adelante estas acciones. Después, con la misma lógica que hicimos el análisis de la huelga, pudimos hacer análisis de otros formatos de acción, marcando una línea, el quiebre en las medidas gubernamentales de aislamiento, ¿no? Y distanciamiento social. Entonces vemos una caída en las primeras semanas, el primer mes de aislamiento y distanciamiento en todos los formatos de acción, pero el que particularmente se ve más afectado, y por lógica, es el de reuniones y asambleas. Claramente porque era lo que implicaba mayor riesgo en torno al COVID, ¿no? Después, ¿qué otro enfoque se le puede dar a esta datificación de corpus textuales vinculados a la conflictividad? Bueno, las 9 palabras que comparan dos periodos, acá pre-ASPO, que es pre-aislamiento, y durante el aislamiento, es poder identificar, al igual que hacíamos con el árbol de palabras, poder identificar conflictos, formatos de acciones, sujetos, demandas, digamos, a quién están interpelando, ramas de actividad en las cuales se lleva adelante estas acciones. Y después, con un enfoque no supervisado, que es el de modelado de tópicos, poder identificar también, ¿no? Y en esta idea, nuevamente, de poder validar, ¿no? Lo que vemos con un enfoque, verlo con el otro, y si nos da algo similar o no, o equivalente. Y en este sentido también podemos identificar ciertas bolsas de palabras vinculadas a determinados conflictos, para distintos momentos. En este caso es para el periodo pre-ASPO, después hicimos otro para el periodo abril-agosto, y después para el periodo septiembre-diciembre. Y nos daba resultados significativos. Después, volviendo a la lógica del diccionario, podemos hacer una red de concurrencia para identificar redes de actores y acciones que aparecen más recurrentemente en la conflictividad en Mar del Plata en este periodo. Y después, con frecuencia simple de palabras, podemos identificar también actores, tipo de acción, a quién se demanda, qué se demanda, y obviamente el momento, ¿no? Porque es el corte, digamos, la diferenciación que hacemos mes a mes, ¿no? Digamos, las variaciones en la conflictividad. Y después, esto que acá aparece ya, voy a poner el ejemplo de enero, que aparece el conflicto de la terminal de los maleteros, ¿no? Con el gobierno municipal y el intendente, que acá aparece Montenegro, es el apellido del intendente. Todo esto hace referencia, o sea, parece que en enero el conflicto excluyente fue el conflicto de los trabajadores maleteros de la terminal de ómnibus. Cuando en vez de aplicar la frecuencia de palabras simple, aplicamos la frecuencia inversa, que es lo que hace es comparar cuáles son las palabras más significativas para ese corte, en este caso para enero, en relación a todas las otras, o sea, febrero o diciembre. Bueno, maleteros aparece en primer lugar, que acá aparecía en segundo lugar, y
por debajo de terminal, en su significancia, acá aparece ampliamente, más significante y en el primer lugar del ranking, ¿no? Entonces, esto vuelve a validar que estábamos encontrando datos efectivamente significativos para analizar la conflictividad social en Mar del Plata. Bien, y después, para ir directamente al paquete, porque ya vamos bastante tiempo, con esto lo vamos a hacer muy breve. El paquete lo que hace es reunir de todo eso que vimos recién, la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Y poder hacer un análisis básico de frecuencia de menciones a partir de diccionarios. O sea, la fortaleza del paquete es, primero tiene funciones básicas, adaptables a las necesidades de quienes estén desarrollando un análisis de corpus textuales asistido por computadora. Tiene una función que lo que hace es, por ejemplo, ver la frecuencia de palabras, ¿no? Entonces, si yo puedo contar la frecuencia de palabras, digamos, tengo un indicador. Tiene un índice de intensidad. Y tiene una función que permite ver frecuencias, menciones e intensidad, ¿no? Que combina estas tres. Y otra, estoy hablando de las básicas, que es la frecuencia de menciones de palabras de los diccionarios. Entonces, ahora lo vamos a ver en acción. Concretamente lo que hace es, cuenta las palabras totales de un segmento de ese corpus, a partir de que lo definimos. Supongamos que nuestra unidad de análisis sea la nota, bueno, entonces nos va a decir cuántas palabras tiene esa nota. Dentro de esas notas, cuántas palabras refieren al diccionario, o sea, cuántas palabras del diccionario aparecen en esa nota, y después hace un cálculo de intensidad relacionando, a partir del ratio, entre palabras totales y menciones de palabras del diccionario. Eso es el primer paso más básico, pero acá, digamos, insisto, la fortaleza del paquete es que por un lado tiene estas funciones básicas y por otro lado pone a disposición los diccionarios, tanto el diccionario que usamos en el marco del observatorio, como otros diccionarios vinculados a investigaciones clásicas, que estaban en inglés, y que en un trabajo reciente, Gabriel Palazzo las tradujo al castellano. Entonces, tomamos el diccionario de Oxford, lo incorporamos en castellano, incorporamos el diccionario de conflictividad del observatorio de Mar del Plata, y con esos dos diccionarios podemos llevar adelante de forma directa trabajos con base de datos que también ponemos a disposición. Ahora, ¿se acota esto o no? ¿Por qué? Porque los diccionarios los pueden crear los usuarios y las usuarios. O sea, si ese diccionario o lo pueden mejorar, o lo pueden ampliar, o lo pueden recortar. Si alguien quiere trabajar solamente con un diccionario más acotado, vinculado a un tipo de conflictividad específica, lo puede hacer. Si le quiere agregar un diccionario de demandas, que todavía no lo incorporamos, lo puede hacer. O sea, los diccionarios se pueden incorporar independientemente de los que están disponibles dentro del paquete. Y después tiene funciones para descargar base de datos que pusimos disponibles en el paquete para crear visualizaciones, ¿no? Para hacer gráficos básicos también de los datos analizados. Ahora, vamos a ver brevemente cómo funcionan. Una vez instalado el paquete en R, podemos acceder directamente desde el head de RStudio y abrir el manual, digamos, ¿no? de hacer. Y ahí podemos ir función por función, ¿no? Esta función, hacer bases, pone a disposición las bases con las cuales nosotros trabajamos. Una muestra, porque obviamente no pueden ser bases muy pesadas para que estén ya precargadas en el paquete de funciones. Acá, haciendo run en los ejemplos, corriendo el código de los ejemplos, podemos ver cómo funciona. Acá estoy llamando a un objeto, la nueva, que es la nueva provincia de Bahía Blanca, y a partir de la función hacer bases,
que es una lista, llamo al objeto la 9 y muestro la cabecera, ¿no? Las 10 primeras filas. Lo corremos del propio paquete y acá muestra cuál es la estructura de datos de esta base, ¿no? Tiene fecha, título de la nota y la nota en cuestión. Esta otra función permite bajar, no lo voy a hacer acá porque tarda mucho, permite bajar bases de datos que nosotros subimos a un repositorio de código abierto online que permite subir grandes bases de datos. Por ejemplo, tenemos una base de datos que es del diario La Nación, que tiene 2 millones de notas que van desde 1995 a la actualidad. Bueno, con esta función se puede bajar directamente en R. Después tenemos los diccionarios. Tenemos el diccionario de palabras vinculadas a conflictos de Gabriel Palazzo. Él hace un subset de ese diccionario para ver palabras violentas, también lo cargamos, y el diccionario de sismos, que es nuestro observatorio. Acá, si corremos el ejemplo, nos muestra los distintos, digamos, una porción de los distintos diccionarios. En este caso, aparece tuitadas o distintas formas. Acá son voces nativas. Nosotros intentamos captar las voces nativas a partir de un reglamento, de capitalizar todo el reglamento que habíamos hecho in situ de codificación de datos a la vieja usanza. Entonces, desarrollamos un diccionario más acorde al corpus específico. Y el de abajo es un diccionario más genérico, que también funciona muy bien. Esta función, que es FREC, es una función que cuenta la frecuencia de palabras totales de las notas o textos o lo que nosotros estemos analizando. En este caso son notas o textos. El ejemplo que vamos a correr también hace eso. Llama a una de las bases que ya habíamos visto y cuenta la frecuencia de palabras de cada una de las notas. Lo corremos y acá nos muestra la frecuencia de palabras de cada nota. Vamos a ver menciones, porque no están en orden alfabético y no de lógico. Cuando tenemos el total de palabras, podemos ver dentro de esas notas cuántas palabras refieren, digamos, cuántas palabras del diccionario aparecen en cada una de esas notas. Corremos este ejemplo y ahí vemos que del diccionario de evidencia aparece en la primera nota una, en la segunda ninguna, en la tercera una, ninguna, 3, ninguna. ¿No? Y así con todas las notas que tengamos. En este caso es un diccionario muy, muy acotado, por eso hay pocas menciones. Ahora vamos a intensidad, que es poner en relación la cantidad de palabras totales con la cantidad de palabras del diccionario, y ahí nos muestra la cantidad de palabras totales, la cantidad de palabras del diccionario y este índice de intensidad. ¿No? La última, antes de ir a los gráficos, lo que hace es hacer todo junto, ¿no? Toma las otras funciones que cuentan palabras, que cuentan menciones del diccionario, que hace la estimación del índice, todo junto en un solo paso. ¿Qué significa esto? Que las funciones están preparadas para trabajar con marcos de datos, con data frame. Pero también se pueden adaptar a vectores. Acá lo corremos y nos muestra distintos resultados vinculados a, porque acá estamos agrupándolo por año, por mes, por día. ¿No? Y nos muestra el resultado de frecuencia de palabras, frecuencia de menciones e intensidad. Después tenemos una función para graficar,
con el plot básico de R. Acá, a partir de la selección que hagamos nosotros de alguna de las variables, ¿no? En este caso son menciones de términos del diccionario de conflictos, digamos, a nivel anual, agrupado anualmente. En este caso para el sector pesquero argentino, que es una de las bases que está disponible. Y después tenemos una función de gráfico de resumen, que nos muestra 4 gráficos, que es un indicador de cantidad de eventos de protesta, que asimila cada nota que tenga un umbral determinado de menciones del diccionario como un evento de protesta. Después, un gráfico que muestra acciones de protesta, o sea, dentro de cada nota, cuántas acciones se identificaron. Después, intensidad de la protesta, en este caso, hecha sobre la agrupación, que es anual, y una intensidad acumulada, que es, si bien nosotros agrupamos anualmente, respetamos la cantidad de ese ratio que había aparecido entre nota, por cada una de las notas, y el diccionario de conflictividad. Entonces, esta función muestra de forma rápida un pequeño resumen de los datos a partir de la aplicación de estos diccionarios. Dejo de compartir. Y vuelvo, porque no estoy viendo a nadie. Básicamente, esa es la primera instancia del paquete. La idea es poder ir incorporando otras funciones que trabajen con, en particular ahora estamos trabajando con el etiquetado, haciendo un etiquetado de una muestra grande de notas, 10.000 notas. Vamos a utilizar esa base para ponerla a disposición, pero sobre todo para construir un modelo supervisado de clasificación de notas de conflictividad. Y finalmente lo que queremos lograr es digamos, generar un modelo de tópicos para el análisis de la conflictividad. Hasta ahí lo que tenía para compartir. Muchas gracias por la paciencia, por escuchar. Cualquier duda, pregunta, estoy a disposición. Muchas gracias, Agustín. Te pasaste por la exposición. Si hay alguna pregunta, por favor que la hagan. Aprovechen que está Agustín, si no nos vamos despidiendo. Ahí Nahuel levantó la mano. ¿Puedes prender tu micrófono? Hola, sí, muchas gracias por la clase, la sesión, el curso, el taller, como sea. De verdad fue muy entretenido, en verdad lo encontré como muy innovador el tema de la metodología. Muy contento de estar acá, así que muchas gracias por el tiempo y la disposición. Gracias, Gracias, Nahuel. Cris Serna dice muchas gracias, Agustín, súper nutritivo. Marcos. Dale nomás, Marcos. Gracias, hola, buenas tardes a todos, todas. Muchas felicidades, Agustín, por tu trabajo. También muchas... dejen quitar esto. Está muy, muy interesante. Solo me surgió una pequeña pregunta. ¿Esto presupone el uso de este paquete que ya se realizó un web scraping de determinadas páginas de medios? Ya es una primera etapa, ya tienes el insumo de la base de datos y posteriormente ya la pasas para este paquete. Hola, Marcos. Sí, efectivamente, por eso ponemos a disposición las bases de datos. La idea es ir armando un bloque importante de datos disponibles y que es colaborativo, ¿no? Quien quiera sumar su corpus lo puede sumar. La función bajaría, digamos, de ese repositorio las existentes.
Después está la opción de bajar de otros repositorios y trabajar con las mismas funciones. Pero sí, no tiene funciones de scrapeo. De hecho, discutimos la posibilidad de desarrollar un paquete, pero que no esté dentro de ACEP, sino que sea un paquete anexo a ACEP. Lo mismo con también un paquete más específico de base de datos para también anexo a ACEP. Y así con algunas otras cosas que pueden ir asociadas. Pero web scraping ya es todo un universo aparte del análisis de estos tres enfoques. Implicaría tener una cantidad muy diversa y amplia de funciones dentro de un mismo paquete. Y para hacerlo más consistente y más, digamos, el mantenimiento más viable a lo largo del tiempo, consideramos que es mejor acotar la cantidad de funciones a lo específicamente vinculado al análisis de eventos de protesta. Presuponiendo que ya tenemos las bases. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Agustín, parece que no hay nadie más. Nada, desde Estación Los Tarrias te agradecemos la disponibilidad. Muy interesante el trabajo que están haciendo ahí con el observatorio. Y nada, queda abierta esta puerta de Estación Los Tarrias para cuando quieran exponer algo más, está la invitación abierta. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La idea es estar a disposición. Si surge una pregunta o alguna inquietud después, bueno, ahí figuraba en la exposición el mail, así que pueden escribir. Saludos. Saludos, muchas gracias a todos los que participaron. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.